Y llegó el invierno a Asturias, nieve en los altos, 4 grados de temperatura. Hoy os enseñamos la senda verde de La Perea a Peñamiel. Prestosos, nos encontramos en la localidad de La Pereda, en el concejo de Mieres. El vehículo lo podemos dejar estacionado justo al lado del apeadero de la Renfe y la ruta comienza en el cartel indicativo, perfectamente señalizado. ¡Vamos a ella! Una rampa dura enlaza nuestra ruta de hoy, desde donde dejamos el vehículo hasta donde enlazamos con la caja del antiguo ferrocarril. Qué raro que no comencemos subiendo y subiendo y subiendo. Me está encantando la ruta de hoy. Nos encontramos ahora mismo en el pueblín de Lloreu, donde se encuentra la estación de este ferrocarril, el ferrocarril Ulleras de Riosa, de 1914. Este año estaríamos en el 110 aniversario, ahí es nada. 5 años fueron necesarios para la construcción de estos 11 túneles. En el día de hoy tan solo vamos a pasar por 5 de ellos debido a que el sexto túnel está cerrado porque hay una cantera. Bueno, entonces a partir de ahí no podemos continuar nuestra ruta de hoy. Pero fijaros y venid conmigo que os voy a enseñar qué auténtica maravilla. ¿Prestosos? ¿Hórreo o panera? A lo largo de nuestra senda podemos ir encontrando paneles indicativos como este. Prestosos, prestosas, no dejéis de leerlos, que esconden mucha vida en ellos. ¡Hágase la luz! Luego. Para los amantes de la escalada, aquí en Frechura tenéis este paredón justo antes de entrar al túnel. 19 vías y hasta un 8A positivo. No debe de ser muy fácil, ¿no? Prestosinos, hasta aquí nuestra ruta de hoy. 5 kilómetros de ida, el último túnel, el sexto, ya sabéis, cerrado porque para el lado de para allá hay una cantera, Morcín y Riosa. Nosotros desde aquí volveremos al coche, otros 5 kilómetros, una ruta espectacular. Patrimonio minero, el nuestro, el de aquí, el de Asturias. La verdad que pasas por aquí y te respigas. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Guaca!